este nuevo episodio de A mí no me va a pasar vamos a tocar un tema subestimado, muy subestimado. Un tema que se toma por algo natural, que ocurre, que es imposible que no ocurra, entonces no importa cómo ocurre, pero sí importa y mucho, es el sueño. Y para eso lo que vamos a hacer es hablar con una experta. Invité a la doctora Bárbara Reyán, que es especialista en sueño, y a la que le voy a hacer cantidad de preguntas después de una breve introducción. Algo que hemos dicho y que quiero que enfatizar y entender por qué destaco que el sueño es tan importante. ¿Me dejás, Bárbara, que haga eso? Por supuesto. ¿Cómo estás? Bien. Que me parecía importante decir, hay desde estudios de la NASA y del ejército norteamericano, que hagamos un paréntesis y digamos que el ejército norteamericano ha usado al sueño como tortura, aunque en convenciones internacionales no usan la palabra tortura, pero vos y yo sabemos que sí es una tortura. No digo porque seamos especialistas o porque hagamos sueño, porque como médicos hemos dormido poco. Yo por lo menos en la formación en Estados Unidos, 120 horas por semana, qué sueño, cómo lo sufría. Incluso, te lo dejo para después, tuve un episodio de parálisis de sueño, en que una mañana, me acuerdo, había estado de guardia, me desperté en el hospital y no me podía mover, tendría 26 años. Tuve como un ataque de pánico porque estaba paralizado. Y aunque era residente de neurología, no sabía todavía lo que era la parálisis de sueño. Y de repente me empecé a mover. Y fui rápido a hablar con uno de los neurólogos jefes y me dijeron, no te preocupes, Conrado. Cuando uno tiene privación de sueño, como ustedes residentes que trabajan tanto, podés tener estas parasomnias, se llaman. Una de ellas es la parálisis del sueño. Fue la única vez que me pasó en mi vida. Pero vuelvo a quería yo enfatizar en que estos estudios de la NASA y del ejército, sacando la parte de la tortura, que de nuevo en Guantánamo a los prisioneros hacían que no durmieran días. Y de repente los dejaban dormirse, ¿para qué? Para despertarlos. Eso hacía peor la tortura todavía. Se dice que eso es peor que muchas otras formas de tortura. No dejar dormir. De repente confusión, alucinaciones, convulsiones y por supuesto que la persona se puede morir. Pero vamos a esta versión normal en que se ha visto que en esos estudios que yo nombraba antes, la persona que está despierta 14, 15, 16 horas en un día, si va a manejar, se ha equiparado a que maneja habiendo tomado 2 copas de alcohol. O sea, al no haber dormido lo suficiente, 2 copas de alcohol. Y los autos ahora vienen equipados, ¿no?, con estos detectores. Son sensores de sueño. Ya sea, algunos tienen sensores en el volante, cuánto apretás el volante. Otros tienen detectores de la cara, en ver tu expresión facial o que se cierren los ojos. Y hay algunos que incluso registran el patrón de movimientos que tenés en el asiento. Cómo te vas moviendo. Y de repente, cuando registran que hay un patrón que cambia, avisan que hay que dormir. Lo que hay que hacer es parar, dejar de manejar. La historia de tomarme un café o no, hay que dejar de manejar una siesta de 20 minutos, de 25 minutos, porque el riesgo es mortal. Decenas de miles de accidentes en Estados Unidos que tienen la estadística por año, muchos mortales por sueño. No hablemos ya los de alcohol, por sueño. Entonces, el dormir es fundamental porque durante el sueño, que parece algo tan pasivo, ¿no? Uno ve a esa persona acostada en la cama y si pasás por el cuarto decís nada, es el momento en que no se hace. Está ocurriendo todo. Se están regenerando los músculos, los huesos. Se están procesando emociones. Mientras soñamos, 3, 4, 5 veces por noche podemos tener lo que se llama el sueño REM, que es los movimientos rápidos de los ojos. Mientras está pasando eso, se procesan emociones. El sistema inmune, se ha visto gente que dormía menos. Hubo voluntarios sanos que los infectaron con el virus del resfrío. Se resfriaban más los que habían dormido menos que los que habían dormido más. Definitivamente un efecto sobre el sistema inmune. Y quería dejar para el final algo como neurólogo, por supuesto, que es, se descubre hace muy poco, raro descubrir una cosa así hace tan poco, el sistema, la membrana linfática, una membrana que limpia líquidos del cerebro. Está la famosa membrana que hemos estudiado todos en el colegio, la dura madre, que cubre el cerebro. Pero esta membrana es como el sistema linfático del cuerpo, que de las células salen líquidos, esos líquidos pasan al sistema linfático y el sistema linfático tiene que ver con células de la inmunidad y finalmente termina en la sangre. En el cerebro está esta membrana linfática que filtra sustancias del cerebro que son justamente las que tienen proteínas que son las que se acumulan anormalmente en el Alzheimer. La proteína amiloide y la proteína tau. Esas proteínas
se pliegan de forma anormal y cuando están plegadas anormalmente se depositan en el cerebro, fuera de la neurona o dentro de la neurona, depende de qué proteína. Y ese es el hallazgo característico en la enfermedad de Alzheimer. O sea que cuando estamos durmiendo, ese tercio de la vida que pasamos durmiendo, y que hay que pasarlo, y es muy efectivo hacerlo, y es necesario e indispensable hacerlo, estamos filtrando las proteínas que pueden producir demencia. Cierro, para empezar a preguntarle a Bárbara, diciendo que tenemos que dormir 7 u 8 horas. 6 o menos se ha asociado con mayor mortalidad cardiovascular. Curiosamente, la curva es rara porque 9 o más también se ha asociado con una mayor mortalidad. 7 u 8 horas es el número mágico. ¿Y cómo hacer? Bueno, por ejemplo, si uno se puede tomar unas semanas en las vacaciones, no usar alarma. Acostarse siempre a la misma hora y despertarse cuando se despierten. Y anotar a qué hora me desperté. Y voy anotando. Entonces, después de 2 semanas, 3 semanas, en el tiempo que uno tenga, uno ve a qué hora se ha despertado y cuántas horas ha dormido. Entonces, cuando llega la época de trabajo o de las actividades rutinarias, salimos de esas 3 semanas que nos tomamos para ver cuántas horas necesitábamos dormir realmente nosotros, lo que hacemos es, yo para mi trabajo, para mi actividad, para lo que sea, me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Y en estas semanas descubrí que sin alarma, sin reloj, dejándome naturalmente despertar a la hora que fuera, necesitaba dormir 8 horas. Bueno, muy simple. Si tengo que levantarme a las 7 de la mañana, cuento 8 horas para atrás y esa es la hora a la que me tengo que dormir. Hay otra forma de entrenarse, que las vamos a hablar otro día. Pero esta es muy buena. Definir cuántas horas naturalmente yo necesito y cuando tengo que instalar mi rutina usual, sé que tengo que dormir esa cantidad de horas. Entonces voy a saber a qué hora me tengo que ir a dormir. Y ahora sí, le pregunto a Bárbara entonces algo que mucha gente tiene y que mucha gente, otros padecen, que son las parejas. Y me refiero a los ronquidos. Personas que roncan y por ahí es bueno no tomarlo como obvio y decir qué son los ronquidos, qué implican y si realmente son un problema o no son un problema. Bueno, hablar sobre los ronquidos es muy importante. Es algo que trae muy frecuentemente los pacientes a nuestro consultorio. Que sea algo muy común y muy frecuente no quiere decir que sea normal. Más del 40% de los hombres roncan y un número un poquito menor, pero también muy frecuente en las mujeres. Es importante saber a qué se deben, que los ronquidos se deben a un aumento en la obstrucción o en la resistencia de la vía aérea superior. Y principalmente hablar sobre el sobrepeso, que el tejido adiposo no solo se deposita en todo el resto del cuerpo, como a nosotros nos importa tanto, sino también en todo lo que son los tejidos de la vía aérea superior, la lengua, la base de la lengua, las paredes de la faringe, y todo esto hace que estas estructuras sean mucho más pesadas y rígidas, favoreciendo los ronquidos y a su vez las apneas, que es un término muy importante donde muchos están familiarizados o empezando a interiorizarse. Dígame que familiaricemos más a la gente. Primero dijiste, la gente sabe que las mujeres roncan, pero no es tan claro como con los hombres. Y las mujeres, e incluso llama la atención que los chiquitos, ¿a cuántos chicos hemos oído que roncan también? Entonces hay esa obstrucción de la que vos hablás. Lo otro importante es, se toma como una cosa molesta, un ruido, y vos estás diciendo que puede sugerir la presencia de un problema, que como médicos obviamente le vamos a buscar la solución. Y por último, ahí empezabas, y quiero que sigas con lo de la apnea, aclarando bien qué es, porque es una palabra que tiene un cierto tabú, una cierta carga. Ronquido, apnea, ¿y qué es apnea? Contanos. Exactamente. Tener en claro que los ronquidos suelen ser la antesala de las apneas, que nos están avisando que esto va a ir en progreso y va a ir ascendiendo en su profundidad, terminando en las apneas, que las apneas son la disminución del flujo respiratorio quizás hasta en un 90% y pueden asociarse o no a una disminución en la oxigenación de la sangre, que es muy importante porque todo esto va afectando a todos nuestros órganos en el correr de las noches y de los años, por supuesto. Tenemos distintos tipos de apneas. Tenemos apneas de tipo obstructivas, donde el paciente justamente disminuye su flujo respiratorio y hay movimiento respiratorio, en realidad hay intención de respirar. Y tenemos otro tipo de apneas que son centrales, donde no hay este movimiento respiratorio a pesar de la disminución del flujo respiratorio. Hoy en día las apneas de tipo obstructivo, como dije previamente, se deben mucho al aumento del tejido adiposo en la vía aérea superior, por eso es importantísimo consultar.
Y no solo es un tema de molestia en la casa, en el descanso de la pareja, sino que muchos pacientes que solamente presentan roncompatía, si uno le pregunta bien al paciente, refieren que tienen cansancio diurno, que su sueño no está siendo reparador. Y esto es importante, estudiar al paciente, porque el paciente que ronca, estudiarlo, realizarle estos estudios de sueño, que hoy en día hay unos muy simplificados y muy simples y amigables para el paciente, buscando justamente si este paciente tiene apneas asociadas o no. Déjame porque decís cosas importantísimas. Primero, en el fondo estás diciendo que la gente se asfixia, se ahoga de alguna forma. Cuando estás diciendo que baja el oxígeno, o sea, normalmente tiene que haber un 97, 98, 99% de saturación. Digámoslo, la gente puede aprender de memoria ciertos términos que son fáciles. En la sangre tiene que haber muchísimo oxígeno. Está saturada, se dice, 98%, 99%. Con estas apneas, esa falta, vos decís que hay menos oxígeno que llega al estómago, a los pulmones, pero al cerebro también. Y al corazón. A las arterias, al corazón. ¿Hasta cuánto puede bajar la oxigenación? ¿Es realmente muy marcado o estamos hablando de 99% a 96%? ¿O puede ser más aún que eso? Más aún que eso. Y uno se asombraría de los resultados que obtiene al realizar los estudios estos, donde vemos pacientes que la saturación arterial disminuye por debajo del 92%. Hay pacientes que llegan por debajo de 90 o 85%. O sea, es muy marcado. Y cada uno de los órganos, a medida que nosotros vamos corriendo los años, conviviendo con esta situación y normalizándola, los órganos se van resintiendo y cada uno se va manifestando de la forma que puede y de la forma en la que trabaja. El corazón se va a manifestar haciendo mal su trabajo a su manera. Empiezan los pacientes con hipertensión, con arritmias, accidente cerebrovascular. Lo mismo cada uno de los distintos órganos, cerebro, pulmón, y así se van acumulando cada uno de los toques que van teniendo cada uno de nuestros órganos. Por eso es importantísimo ayudar a cada uno de estos pacientes, por más que quizás la situación en un inicio sea leve. Pero, ¿por qué vos dijiste hace un rato somnolencia durante el día? Primero, dos partes te digo. Uno, explícanos por qué va a tener somnolencia. Se van dañando los órganos con el tiempo y tenés razón. Yo decía la importancia del sueño y lo que se repara y lo que pasa con el sueño. Pero lo que también pasa es que más diabetes, más hipertensión, más enfermedad cardiovascular, más infarto, más muerte cuando las personas que duermen poco o demasiado. Por eso lo que decía yo del número mágico de 7-8 horas. ¿Por qué somnolencia y cómo se maneja de la forma, entre comillas, fácil? Te puede decir el estudio también, cómo se diagnostica y cómo se maneja en la forma fácil. Triple pregunta, empezando por la somnolencia diurna. Nosotros sabemos que en las apneas, cuando se produce esta disminución del flujo respiratorio, el cerebro, para salir de esta situación, necesita realizar un microdespertar. Estos microdespertares no siempre son conscientes, por lo tanto el paciente a veces no lo refiere en el consultorio. No es que dice, si yo me despierto 10, 15, 20 veces por hora. Pero cuando uno hace estos estudios y ve la cantidad de episodios de apneas que tienen por hora, cada uno de esos episodios va asociado a un microdespertar del cerebro para salir justamente de la apnea y generar la apertura de este sitio anatómico que fue obstruido. Entonces, el cerebro tiene cada una de estas interrupciones que se van acumulando. Si uno dice que tiene 20 apneas por hora, 20 veces por hora el cerebro se está despertando. No, la menor cantidad de veces es consciente, pero esto se va acumulando. Entonces, si un paciente duerme 7, 8 horas, pero tiene alrededor de 20, 25, 30, 50, he tenido pacientes de 70 despertares por hora, inconscientes, pero resulta agotador durante el día. Es más estresante para ese paciente dormir que estar despierto. Pasa a estar mucho más cansado. Entonces el sueño no está siendo reparador. Por más que él haga toda la otra tarea, digamos, duerma las 7, 8 horas, haga durante el día todo lo que uno le aconseja, duerma con una rutina determinada, siempre en el mismo horario, se despierte, haga ejercicio, coma saludable, evite el alcohol, evite el tabaco. Sin embargo, si él tiene esa cantidad de apneas por hora, es imposible que ese paciente esté preparado para continuar su día y sus tareas del día siguiente. Así que bueno, eso es importante en cuanto a la metodología de diagnóstico. Muchos pacientes son reticentes en el consultorio. Cuando uno le dice, mire, lo ideal sería estudiarlo, dice, no, pero yo no quiero dormir en un lugar y internarme, que me pongan todos esos cables. Bueno, hay estudios hoy que son domiciliarios. Tenemos dos tipos de estudios, el que es el más conocido, la polisomnografía, donde el paciente es internado en una institución, que estudia el electroencefalograma, hay un montón de variables más.
Y hay otros estudios que son simplificados, que son domiciliarios, donde el paciente se lo coloca solo en su casa antes de dormir. Son una cánula nasal, un saturómetro en el dedo y un pletismógrafo, que es un elástico en el tórax. Y con eso el paciente duerme y en la posición en la que él duerma naturalmente y siguiendo su rutina en su casa, con su cama, con sus cosas, sus costumbres, sus horarios. Y déjame que es fundamental para la gente esto, sí. Porque la gente está convencida de lo que vos decís, de que tiene que ir a una institución a dormir, donde de por sí, si alguien tiene problemas para dormir en el que no es su hábitat usual va a ser mucho más difícil. Sí. Y es inevitable que haya ruidos y que el colchón, la almohada, los cables a los que los conectan. Entonces, como neurólogo sabemos, o especialistas en sueño, sabemos que puede ser necesaria una polisomnografía, pero la realidad es que es excepcional. Son muy pocos los casos en que realmente hay que ir a una institución a dormir para un diagnóstico de un problema del sueño. Digo uno, narcolepsia, por ejemplo, que es un problema muy inusual, y que además yo diría casi el diagnóstico es clínico, obviamente clínico, pero por eso enfatizo lo que vos estás diciendo, que con un equipito en una bolsita muy chiquita que te llevas a tu casa, a tu cama, a tu cuarto, y que no es nada molesto, te lo pones y al día siguiente le devolvés eso al médico y sigue tu historia. Totalmente, es importante eso. El paciente simplemente agenda un turno en un horario laboral simple, donde retiran un equipo, se les enseña cómo se lo coloca, se lo ponen ellos solos en su casa, no es que va alguien a invadir su casa ni nada por el estilo, se lo ponen ellos solos encima de la ropa de dormir y siguen con su rutina, en su cama, con sus cosas, con su tiempo, sus horarios, en su casa, levantándose en el mismo horario de siempre, si quieren ir al baño pueden, y sobre todo durmiendo en la posición en la que ellos necesiten. Muchas quejas de los pacientes en este tipo de estudios que son internados, en los otros digamos que son internados, es que tienen que dormir boca arriba, ellos en realidad no duermen boca arriba, o que tienen un montón de cables sensores colocados que los ponen nerviosos y los estresan, o que escuchan ruidos de afuera que no son los que ellos están familiarizados. Entonces este estudio domiciliario realmente acerca algo más simple, más amigable para el paciente y nos permite a nosotros como médicos poder estudiarlos, que accedan a estudiarlos y encontrar muchos pacientes que realmente requieren de nuestra ayuda. Y a veces en un estudio que es mucho más representativo que en el otro estudio que es internado. Perfecto. Porque el paciente de verdad respetó su propia noche, fue algo más representativo de vuelta, porque es en su entorno, en su hábitat, donde él está acostumbrado a estar. ¿Y cuál es la ayuda esa? Que debe haber distintos grados de apnea, de ronquido, de obstrucción. ¿Cuáles son las ayudas? Estos estudios principalmente nos muestran no solo si el paciente ronca, sino si tiene apneas, de qué tipo son de estas de las que previamente mencionamos, pero también nos cuantifican y nos van mostrando si las apneas que tienen son de grado leve, moderado o severo. Entonces, también es claro saber que esto va en ascenso. El paciente tiene que ir teniendo un seguimiento. Y estos pacientes los tenemos que ayudar todos, ya sea el que está en un grado leve o el que está en un grado severo. Los que están en un grado leve, nosotros necesitamos revisar al paciente, hablar mucho, interrogarlo y revisarlo físicamente, ver qué es lo que tiene. Si el paciente respira bien por la nariz, si requiere algún tipo de ayuda en ese sitio, pero sobre todo la cavidad oral, la orofaringe y la hipofaringe, que es la garganta, propiamente dicho. Cuando uno revisa la cavidad oral del paciente, ver que el paciente, su tamaño de la lengua, las paredes de la faringe, la relación de la base de la lengua con el paladar blando, que es donde los pacientes ven la campanita, si tiene presencia de amígdalas aumentadas de tamaño o no, la posición del mentón del paciente y la mordida que tiene, pacientes que tienen una retrognatia, que eso ya de por sí, el maxilar inferior está hacia atrás, llevando todos los tejidos blandos hacia atrás y favoreciendo estas obstrucciones de las cuales retrognatia hablamos. se llama eso. Se llama retrognatia propiamente. Que el mandíbula, que el maxilar esté hacia atrás. Hacia atrás, perfecto. Exactamente. Entonces, al revisar al paciente nosotros nos vamos a ir orientando dónde nosotros podemos ir actuando y teniendo la mayor posibilidad de solución o de mejoría. A veces no hay que ser tan ambicioso como resolver del todo, sino sí o sí darle una mejoría para el paciente, que eso para nosotros ya es ganancia. Entonces, los pacientes que tienen alguna dificultad nasal se resolverá acorde con su especialista otorrinolaringólogo. Después, en la cavidad oral, si es un paciente con hipertrofia amigdalina, sí se les puede proponer una cirugía, una amigdalectomía. Pero todo el resto de los pacientes, yo soy más de proponer
Por un lado, las medidas, el descenso de peso, eso es importantísimo, por eso este tratamiento tiene que ser sí o sí interdisciplinario, trabajar en conjunto con un nutricionista y un psicólogo quizás que lo acompañen en ese aspecto. Y después, en cuanto a lo anatómico, como mencioné previamente, yo suelo trabajar en conjunto con los odontólogos y propongo mucho algo que se llama dispositivo de avance mandibular, que son aparatos que se coloca el paciente para dormir. En el momento en que va a dormir se lo coloca, es un dispositivo que abarca la arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior, produciendo un avance del maxilar inferior a la hora de colocárselo. Al avanzar el maxilar inferior, se lleva hacia adelante la lengua, la base de la lengua y los músculos faringeos, produciendo un desbloqueo de la región posterior, que es donde se suele hacer la obstrucción. Sin dolor, sin molestia, lo toleran bien. Lo toleran bien, lo toleran muy bien. Lo sé porque lo hacemos juntos y veo a los pacientes y veo que están muy contentos, pero para la gente, que la gente sepa que no es que estás haciendo una cosa invasiva, molesta, para dolorosa, nada. incómoda. Desde afuera ni siquiera se ve, porque a muchos pacientes también les importa la parte estética. Desde afuera no se ve, es como parecía una placa de descanso, que es algo más común a la gente, más familiar. Es parecido, solo que también agarra la arcada dentaria inferior. El paciente lo tolera bárbaro. Tengo pacientes que vuelven en el control y me dicen, Bárbara, volví a soñar. Volví a descansar, volví a soñar, siento que mi sueño, o sea, me siento bien, descanso. Al día siguiente me siento preparado para encarar mi día, para hacer ejercicio, tengo ganas, estoy proactivo. Realmente ayuda un montón. Y en estos pacientes con sus apneas de grado leve, moderado, no solo los ayuda, sino que tiene muy buena adherencia a este tipo de tratamiento. Y de vuelta, trabajando en equipo. Porque si yo me centro solamente en el dispositivo de avance mandibular y miro solo lo mío, hay muchas partes que me estoy perdiendo. Ese paciente necesita bajar de peso, ese paciente necesita tener una buena rutina de sueño. Y aparte de los dispositivos y de todos los tratamientos que nosotros vayamos proponiendo, es importante el seguimiento del paciente. Al paciente citarlo a control, volver a realizar el estudio del sueño 3 meses después mínimo, para ver si realmente tuvimos algún efecto con el tratamiento que nosotros propusimos. Si por ahí nos quedamos cortos, buscar de complementar con algo más. Si vemos que esto es perfecto, listo, ir acompañándolo, ir monitoreándolo al paciente. Pero de vuelta, los controles son importantísimos en el acompañamiento y la adherencia del paciente. Las dos cosas fundamentales dijiste, fíjate vos, que no son particulares al sueño, que es tratamiento holístico de equipo, eso es lo que hacemos en Breina, sí. ¿no? Está el neurólogo y yo soy neurólogo y yo le digo a los pacientes, yo soy neurólogo, yo sé de sueño, pero usted va a ir a ver una médica que solo hace sueño. Es la experta en sueño. Y después está el endocrinólogo, nutricionista, que se ocupa del peso, y la persona que se ocupa de la salud mental, psicología, terapia cognitivo-conductual, que ayuda a dormir también, por ejemplo, y la de ejercicio. Cada uno de esos especialistas tiene que ser un tratamiento holístico el de mantener la salud. Ahora, te quedaste en leve a moderado y la gente escucha, y muchos necesitan, el famoso CPAP, o una máquina que mete aire a presión en la parte respiratoria. Explícanos para quién es, qué es eso y para quién es. En los pacientes que tienen apneas de grado severo o los que tienen por ahí un grado más bien moderado pero que tienen muchas comorbilidades, o sea, un paciente que tiene ya el corazón con muchos síntomas, un hipertenso, con antecedentes de infarto, etcétera, está la opción del CPAP. Igual lo primero que quiero decir es que esto de proponer los tratamientos, nosotros los médicos podemos proponer, pero después en conjunto con el paciente se tiene que elegir el mejor y el más adecuado para el paciente. Hay muchos pacientes que están totalmente reticentes al CPAP y dicen, yo eso no lo voy a usar. Primero es darle la información, mostrarles cuál es el equipo, que lo prueben, que lo vean, que lo conozcan. Hoy estos equipos son mucho más... la tecnología ha avanzado muchísimo, son mucho más modernos, son equipos que son silenciosos, son equipos que son mucho más pequeños, son... Silicona, o sea, bueno, no es un plástico ahí está, duro. el arnés que se coloca, mismo las máscaras, hay distintos tipos de máscaras, tamaños. Hay almohadillas nasales que son de mínimo contacto, donde el paciente simplemente tiene unas almohadillas colocadas que contactan con la nariz. Hay otras que son nasales, hay pacientes que respiran por la boca, hay otras que se adaptan a eso. Hay pacientes que toleran perfecto la máscara nasal, pero se les abre la boca, bueno, hay una mentonera que los puede acompañar y ayudar. Pacientes que duermen boca abajo y dicen, no, pero yo no lo quiero usar, Bárbara, yo duermo boca abajo, yo no puedo ponerme una máscara adelante. Bueno, pero hay máscaras modernas donde la tubuladura sale por la parte superior de la cabeza. O sea, de vuelta, acercar la información al paciente es donde nos va a dar la mejor adherencia y nuestro mejor resultado en cuanto al tratamiento. Hay un estudio acá en Argentina, de más de 210 pacientes más o menos, donde se les indicó el CPAP porque el paciente lo requería.
Y alrededor del 71% de los pacientes iniciaron el tratamiento con el CPAP. El resto no los iniciaron, o por problemas con la obra social, o por problemas económicos, o porque realmente minimizan el cuadro. Y de ese 71% de los pacientes, con el tiempo hay un abandono donde se ve que lo mantiene alrededor del 55% de los pacientes. Pero si nosotros tenemos un seguimiento, un acompañamiento adecuado del paciente, como los que hacemos en Breina, se logra más del 80% de la adherencia. O sea, realmente el impacto es notorio. Cuando al paciente se lo explica, se lo acompaña, hay lugares donde hacemos talleres que el paciente no solo viene al control con el médico, con el especialista, sino también con el técnico, o pacientes que se acompañan y comparten sus experiencias con otros pacientes, ayornarlos en tecnología. Bueno, esto es en cuanto al CPAP. Pero de vuelta, hablando con el paciente, pacientes que no lo pueden utilizar, o hay pacientes que viajan mucho y dicen yo no me lo quiero llevar, si bien hoy hay equipos que pueden ser llevados en el avión, para usarlos incluso dentro del avión, o pacientes que viajan al campo y dicen yo ya no tengo electricidad, también hay equipos para eso, pero hay pacientes que de por sí nos dicen yo no lo voy a usar, Bárbara, bueno, perfecto, yo a este paciente igual lo tengo que ayudar, lo necesita, tiene 50 episodios de apneas por hora, 50 veces por hora él se ahoga y se despierta. Ese paciente también necesita ayuda. Entonces, ahí tenemos tratamientos que son más simplificados, que si bien a él se le explican que quizás no son el gold standard, que ya sabemos que lo ideal sería el CPAP, pero bueno, igual también es bueno ayudarlo y llevar de ese número 50 quizás por hora, lo podremos llevar a un 20 y pico, 30. Una propuesta para mí muy frecuente es el dispositivo de avance mandibular. A mí con esos pacientes también me va muy bien. No quiere decir que logro los mismos beneficios que con el CPAP, pero así todo el paciente lo estoy ayudando y estoy logrando una mejoría. A ver, déjame ver si este resumen es válido. Estamos hablando de apnea del sueño, tiene que ver con ronquidos, y estamos diciendo dos cosas, que afecta a la performance de una persona al día siguiente, porque la persona tiene sueño, y en el trabajo o en lo que sea que haga, sus resultados van a ser peores que cuando se tratan, y ahora como médico lo digo, ¿cuántas veces he escuchado y con qué satisfacción he escuchado, doctor, me cambió la vida? Y lo que decías vos recién, la persona que, al revés, viajan, no se mueven un minuto sin el CPAP. Y en el avión, yo he visto gente en el avión con el CPAP conectado y pacientes nuestros nos lo han dicho. Entonces, les cambia la vida en lo práctico, en lo que ellos ven que están mejor porque no tienen más ese sueño durante el día. Ahora, lo que vos y yo sabemos, Bárbara, es que los vamos a hacer vivir más tiempo, porque además el controlar la apnea del sueño disminuye la hipertensión, la diabetes, el riesgo cardiovascular, la mortalidad disminuye. Y además de que van a vivir más tiempo sanos, porque van a vivir más tiempo y van a tener menos riesgo de demencia. La apnea del sueño severa, moderada a severa, no tratada, va a aumentar el riesgo de enfermedad cognitiva. Entonces, quería enfatizar y incluso algo que decís vos, cuando se ponen listas de los problemas médicos más comunes, la gente puede nombrar cualquier cantidad, pero uno de los más frecuentes, ¿cuál es? La comunicación. Entonces, como vos dijiste, acompañando al paciente con un buen equipo de apoyo, que el paciente se sienta respaldado y no sienta que simplemente le hicieron un test, le dieron una receta y se acabó. No, sino que tiene realmente un respaldo, un equipo que lo acompaña, la adherencia en todo, a hacer ejercicio, a bajar de peso, en enfermedades que tratamos nosotros, es muchísimo mayor. No sé si hay algunos casos por ahí excepcionales o más inusuales en que haya algún otro tratamiento o algo más que puedas agregar. No, en cuanto yendo junto a lo que mencionabas recién, hay un estudio que también demuestra que los pacientes que utilizaron CPAP disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares y de hipertensión casi a la mitad de esos pacientes. Y los pacientes que no utilizaron el CPAP, que tenían la indicación, por supuesto, tuvieron el doble de incidencia que los que sí lo usan. Así que totalmente de acuerdo con vos. Hablar por ahí a veces de las posibilidades quirúrgicas que tienen los pacientes. Se habla mucho, yo recibo muchos pacientes en el consultorio que me dicen, me propusieron, yo tengo un grado severo de mis apneas y me proponen una cirugía. Bueno, hablar con ese paciente, porque la verdad es que son muy pocos los casos que se van a beneficiar con una intervención. Y dentro de las que hay, los tejidos suelen volver a elongarse, los tejidos vuelven o sea, esto es una cuestión de tiempo, las apneas van a seguir estando, porque no es que van a estar en un grado normal, los tejidos vuelven a ceder, entonces es volver a encontrarnos en el mismo lugar que estuvimos hace un par de años, pero habiendo atravesado una cirugía muy cruenta, muy dolorosa, muy riesgosa también,
pero que vamos a volver a estar acá con esta misma propuesta. Desde ya que hay algún que otro paciente que lo puede llegar a elegir y está bueno conversar y acercarle también esa información, que esté en buenas manos para realizar este tipo de intervención, para estar contenido, pero sabiendo que nos vamos a volver a encontrar en esta misma situación y que es algo que quizás lo que produce es dilatar en el tiempo la necesidad del equipo, que es válido también, porque hay pacientes que lo eligen y también es válido. Pero bueno, saber que vamos a volver a estar por este lado. Bárbara, hemos cubierto creo que el espectro completo del problema y el resumen es: pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y uno dice, ¿cuántas cosas más podría hacer durmiendo menos? No podría hacer más, porque tenemos que dormir. Para mantener una expectativa de vida, con expectativa de salud, tenemos que dormir esas 7 u 8 horas. Y el problema es que no es solamente, bueno, está bien, entonces voy a dormir. Hay problemas para dormir. Un alto porcentaje de personas, como vos has descrito, tienen ronquidos y de esos un porcentaje tienen apneas del sueño, que tienen distinto grado y que esas apneas tienen un impacto claro, directo, absoluto sobre la salud y que si uno piensa, hasta hace muy poco tiempo, décadas nada más, nadie tenía idea. Así como los médicos fumaban mientras examinaban a un paciente y no existían en los años 50 y 60 los autos, no es que no se usaba el cinturón de seguridad, no existía el cinturón de seguridad en los autos, nadie hablaba de una apnea del sueño. Y hoy sabemos que es una patología muy importante que tiene relación directa con salud y expectativa de vida. Así que muchísimas gracias por la visita y por aclarar todo esto a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias a vos por la invitación, un placer como siempre.